Cada año, al finalizar la gestión en una empresa, se procede a elaborar los estados financieros, cuyo contenido expresa la situación económica en la que se encuentra la empresa a una determinada fecha. Uno de los estados financieros más importantes es el estado de resultados, ya que muestra la utilidad que obtuvo la empresa en una gestión, y es precisamente sobre esta utilidad que se aplica el impuesto a la utilidad empresarial de siglas IUE. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Libreta Contable. Este nuevo vídeo trata sobre el impuesto a la utilidad empresarial de siglas IUE. Veremos cuál es el objeto de este impuesto, cuáles son las actividades alcanzadas por el IUE, cómo se calcula y cuál es el periodo de pago. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Dicho esto, sin más preámbulo, comencemos. El objeto de este impuesto son las utilidades. Se consideran utilidades a las rentas, los beneficios o ganancias que surjan en un determinado periodo, luego de la elaboración de los estados financieros en una empresa. Los estados financieros son informes que utilizan las empresas para señalar la situación económica y financiera, así como los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Los estados financieros son elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. También se consideran objeto de este impuesto aquellas utilidades que son determinadas por declaración jurada de sujetos que no están obligados a llevar los registros contables que les permitan la elaboración de los estados financieros en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Para determinar el impuesto a la utilidad, se debe conocer la fuente de esta utilidad. Se consideran utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país. Son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de realizar en Bolivia cualquier acto susceptible de producir utilidades. Eso sí, no determinan la fuente, la nacionalidad de las partes, el domicilio o residencia del titular ni el lugar de celebración del contrato. Con ello se deja en claro que siempre y cuando la utilidad sea generada en el país, se debe pagar este impuesto, independientemente de la nacionalidad de los dueños, representantes legales, independientemente del lugar de residencia o de donde se haya firmado el contrato. De acuerdo al principio de fuente, se consideran utilidades de fuente boliviana a las utilidades que surjan de los estados financieros, a las utilidades de alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles y cualquier otra contraprestación, a los intereses provenientes de depósitos bancarios, intereses de títulos públicos, alquiler de casas, muebles, regalías, entre otros, a las utilidades generadas por el desarrollo de actividades civiles, agropecuarias, mineras, honorarios, retribuciones por prestación de servicios desde o en el exterior, a toda otra utilidad no contemplada precedentemente, generada por bienes materiales e inmateriales y por derechos situados o colocados como también utilizados económicamente en el país o que tengan su origen en hechos o actividades de cualquier índole producidos o desarrollados en el país. También se consideran utilidades de fuente boliviana a las remuneraciones o sueldos que perciban los miembros de directorios, consejos u órganos directivos por actividades que efectúen en el exterior para empresas domiciliadas en Bolivia. También se consideran utilidad de fuente boliviana a los honorarios, retribuciones o remuneraciones por prestaciones de servicios de cualquier naturaleza desde o en el exterior, cuando los mismos tengan relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana, es decir, los honorarios, retribuciones o remuneraciones por prestaciones de servicios de consultoría, asesoramiento de todo tipo, asistencia técnica, investigación, profesionales y peritajes realizados desde o en el exterior. El impuesto a la utilidad de la empresa se aplica en todo el territorio nacional, a todas las unidades económicas, sean estas públicas o privadas, tales como empresas estatales. También se aplica a empresas unipersonales,
a sociedades comerciales, profesiones liberales u oficios, a empresas de energía eléctrica, a empresas de hidrocarburos y a empresas mineras. Para que los contribuyentes efectúen el pago de este impuesto, se los ha clasificado en contribuyentes obligados a llevar registros contables, en contribuyentes no obligados a llevar registros contables y en contribuyentes que ejercen una profesión u oficio. Los contribuyentes obligados a llevar los registros contables son aquellos que deben pagar el impuesto a la utilidad empresarial en función a la determinación de la utilidad neta imponible, la cual resulta de los estados financieros elaborados de conformidad con las normas o principios de contabilidad generalmente aceptados, así como también con los ajustes y adecuaciones correspondientes. Todos los sujetos obligados a llevar los registros contables, es decir, los contribuyentes, están obligados a presentar junto a su declaración jurada correspondiente al IVE los siguientes estados financieros: el balance general, el estado de resultado acumulado, el estado de cambio de situación financiera y las notas a los estados financieros. Estos documentos deben ser llevados y elaborados de acuerdo a normas técnicas uniformes. Deberán ser elaborados en idioma español y en moneda nacional. Adicionalmente, toda la información contenida en los estados financieros, incluyendo la información de los activos fijos y los inventarios, debe ser remitida a la Administración Tributaria, utilizando un software especial llamado Facilito. Los contribuyentes no obligados a llevar los registros contables son aquellos que están obligados a elaborar una memoria anual, donde se especifique las actividades, planes y proyectos, así como los ingresos y los egresos. Declararán sus ingresos grabados y los gastos necesarios para la obtención y mantenimiento de la fuente, en base a los registros de sus libros de ventas IVA y compras IVA. Los contribuyentes que ejercen una profesión u oficio son aquellas personas naturales que ejercen una profesión u oficio en forma independiente. Para efectos de la liquidación del impuesto, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% del monto total de los ingresos percibidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, los profesionales independientes deberán pagar el impuesto sobre la utilidad en función a los ingresos percibidos en una determinada gestión, aplicando el impuesto al 50% del monto total de estos ingresos. Existen actividades liberadas del pago del impuesto a la utilidad empresarial. Estas son las actividades del Estado Nacional, gobernaciones, municipalidades, universidades públicas y similares. También están las utilidades obtenidas por asociaciones o instituciones no lucrativas, siempre que se establezca esta situación en los estatutos, así como la no distribución de utilidades y qué hacer en caso de la liquidación de la entidad. También están otras establecidas por leyes específicas. El porcentaje definido por ley para el impuesto a la utilidad en la empresa es el 25%. Este porcentaje se aplica sobre la utilidad, por eso se llama impuesto a la utilidad de las empresas. Se paga cada año, es decir, cada gestión, de acuerdo a la fecha de cierre. Existen 4 fechas de cierre en función a la actividad a la que se dedican los contribuyentes. El plazo para la presentación de las declaraciones juradas respectivas, para el pago del impuesto y para el envío de la información de los estados financieros, vence a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal. Esto significa que, de acuerdo a la naturaleza y tipo de actividad de la empresa, la fecha de vencimiento es variable, de acuerdo al siguiente detalle. Para las empresas industriales, constructoras y petroleras cuyo cierre es el 31 de marzo, deberán realizar el pago del impuesto hasta el 29 de julio del año correspondiente. Para las empresas comeras, castañeras, agrícolas y agroindustriales, cuyo cierre es el 30 de junio, deberán realizar el pago de sus impuestos hasta el 28 de octubre del año correspondiente.
Para las empresas mineras cuyo cierre es el 30 de septiembre, deberán realizar el pago del impuesto hasta el 28 de enero del año correspondiente. Para las empresas bancarias, seguros, empresas comerciales, de servicio y otros, cuyo cierre es el 31 de diciembre, deberán realizar el pago del impuesto hasta el 30 de abril del año correspondiente. El impuesto determinado se declara en el formulario 500 para los contribuyentes obligados a llevar los registros contables, en el formulario 520 para los contribuyentes no obligados a presentar registros contables, en el formulario 510 para los profesionales independientes y de oficios. Ahora veremos algunos ejemplos de cálculo para el pago de este impuesto a la utilidad empresarial. Como primer ejemplo, veremos el cálculo de este impuesto para un contribuyente obligado a llevar los registros contables. ¿Cuál es el impuesto a pagar para la gestión 2022 si los ingresos de este contribuyente ascienden a 80.000 bolivianos? Para determinar el impuesto a pagar se toma en cuenta el monto total de los ingresos percibidos, que en este caso asciende a 80.000 bolivianos. A este monto se le resta los gastos deducibles que tienen un importe de 40.000 bolivianos y se le adiciona los gastos no deducibles que tienen un importe de 2.500 bolivianos. Haciendo los respectivos cálculos se obtiene como resultado 42.500 bolivianos. Este importe resultante es la utilidad imponible y es sobre este importe que se debe aplicar la alícuota del 25% correspondiente al impuesto a la utilidad empresarial. Aplicando la alícuota se obtiene como resultado que el impuesto que deberá pagar el contribuyente para la gestión 2022 asciende a 10.625 bolivianos. Ahora veremos el ejemplo de cálculo de este impuesto para un contribuyente profesional independiente u de oficio. ¿Cuál es el impuesto a pagar para la gestión 2022 si los ingresos de este contribuyente ascienden a 50.000 bolivianos? Los ingresos obtenidos ascienden a 50.000 bolivianos. A este monto se le resta el 13% correspondiente al IVA declarado y pagado. El monto resultante es 43.500 bolivianos. Este monto es la totalidad de los ingresos sujetos al impuesto a la utilidad empresarial. Sobre este total se obtiene la utilidad presunta que equivale al 50%, dando como resultado 21.750 bolivianos. Sobre este monto se aplica la alícuota del impuesto a la utilidad empresarial, que es el 25%. Aplicando la alícuota se obtiene 5.438 bolivianos, lo que constituye la suma a ser pagada por conceptos de este impuesto. De esta cantidad, la mitad puede ser descontada con el crédito fiscal contenido en facturas a nombre del contribuyente no obligado a llevar el registro contable. Esas facturas pueden ser por concepto de gastos personales realizados durante la gestión correspondiente al formulario, y la otra parte debe ser pagada al contado. Haciendo los respectivos cálculos se obtiene que el impuesto a la utilidad empresarial que deberá pagar el profesional independiente correspondiente a la gestión 2022 asciende a 2.719 bolivianos. En el caso de los contribuyentes no obligados a llevar los registros contables, tenemos el siguiente ejemplo. Teniendo en cuenta de que este tipo de contribuyentes debe presentar una memoria anual, ¿cuál sería el impuesto a pagar para la gestión 2022 si los ingresos ascienden a 50.000 bolivianos? En la memoria anual se debe presentar los ingresos que en este caso ascienden a 50.000 bolivianos. También se debe presentar los gastos que en este caso ascienden a 30.000 bolivianos. Realizando el cálculo correspondiente se obtiene como resultado 20.000 bolivianos. A este monto se le aplica la alícuota del 25%, obteniendo así el impuesto a pagar correspondiente a la gestión 2022, cuyo importe es de 5.000 bolivianos. Un tema a tomar en cuenta es la compensación. El impuesto a la utilidad empresarial, liquidado y pagado por periodos anuales, será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones en cada periodo mensual, hasta su total agotamiento o hasta que suceda un nuevo vencimiento.
Para esta compensación no existirá ningún tipo de actualización. Los saldos no compensados no dan derecho a reintegro o devolución y se consolidan a favor del fisco. El pago del impuesto a la utilidad empresarial no es deducible contra los pagos de impuesto a las transacciones por transferencia de bienes y derechos. El impuesto a la utilidad empresarial es uno de los impuestos más importantes que hay en Bolivia. Espero que la información del vídeo te haya sido útil. Recuerda suscribirte al canal para más contenido. Hasta la próxima.